Una combinación de cuento de hadas. Ahora tenía que aguantar con negra, sobre todo porque en la cuarta ronda me encontré con un oponente contra el cual 2 años antes había perdido ignominiosamente en Bakú, el jugador de Kiev Yuri Nikolaevski, 3 veces campeón de Ucrania y finalista en 3 campeonatos de la URSS. Comenzó la partida con caballo F3, caballo F6, B3. Nuestra partida anterior, Bakú 1976, fue de la siguiente forma: G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque, enroque, D4, D6, B3, C5, alfil B2, caballo C6, D5. En esta ocasión Nikolaevski comenzó con B3 en segundo movimiento, pero ahora yo no estaba apuntando a la jugada C5, sino a una configuración temática de India de rey con caballo de B a D7 y E5. Por lo tanto, después de B3 continué con G6, alfil B2, alfil G7, C4. La habitual jugada G3 es respondida con enroque. También se puede ver C5 en la partida 44 que estudiaremos posteriormente. Después del enroque, alfil G2, D6, D4. Es esta variante, sin embargo, más precisa, y en el caso de caballo de B a D7, enroque y E5, D por E5, las negras tienen que jugar caballo G4, después de lo cual ya no le resulta favorable capturar en E5 con el peón, mientras que después de la captura con una pieza, las blancas mantienen cierta presión en el centro. Continuamos entonces con C4, enroque, G3, D6, D4, caballo de B a D7, alfil G2, E5. Resolución de los problemas de apertura de las negras. El blanco respondió con E3. Deciden reforzar el centro. Si, por ejemplo, D por E5, entonces la simple D por E5 es la respuesta sin pérdida del peón, puesto que las negras no tendrán problema si las blancas capturan en E5. Por eso juegan enroque. Veamos, en caso de capturar el peón de E5, entonces sigue caballo G4, caballo D3. Esto es un error por alfil por B2, caballo por B2 y dama F6. Y las negras ganan. Si el blanco juega caballo D3, defendería ambas amenazas, pero la torre de A1 sería una presa de la dama. Por lo tanto, después del enroque, E4, caballo E1 y dama E7. Seguido de torre D8 con un excelente juego para las negras. Una partida entre Elis Cases y Pashman, Mar del Plata, 1962. Y si enroque directamente, entonces seguiría E por D4. Y también la línea E4, caballo E1, D5, interesante, caballo C3, caballo B6, son buenas. Por lo tanto, por el momento, las blancas eligen reforzar su peón de D4 con E3. Después de E por D4, caballo por D4. Y las blancas tienen una ligera ventaja en espacio. Sus alfiles son muy activos contra el centro y los flancos del adversario. Seguimos entonces con el reforzamiento del centro con E3, torre E8, enroque E4. Agresión en el espíritu del entonces de moda ataque indio de rey, que exige una acción de seguimiento precisa. Para mantener el equilibrio era suficiente jugar en este momento caballo E4 o también la línea E por D4, que es interesante, y ahora E por D4. Después de la captura caballo por D4, seguiría caballo C5
y la jugada E3 es en realidad precipitada por la debilidad de la casilla D3. Por lo tanto, se captura de peón E por D3, caballo E4, buen movimiento, caballo de B a D2 y caballo D a F6. De forma análoga a la forma en que jugué anteriormente en una simultánea de reloj contra Katalimov en Leningrado 1975. Seguimos con E4, caballo de F a D2, caballo F8, una maniobra típica con la idea de ataque de alfil F5, H5, caballo de 8 a H7 y a G5 y así sucesivamente. Sin embargo, el movimiento C6 era más natural. Después de reforzar su peón de E4 con D5, las negras habrían conservado una posición sólida y cómoda. Seguimos con caballo F8, caballo C3, alfil F5, F3. Subestimé esta jugada de socavación. El experimentado maestro elimina inmediatamente la amenaza de atadura en el flanco de rey. Después de la jugada dama C2 y dama E7 o en su lugar C6, en ambos casos con ligera ventaja de las negras, F3 ya no se puede jugar. Por lo tanto, el blanco lo juega directamente con F3. Seguimos entonces con E por F3, jugada dudosa. Las negras aún podían haber conservado oportunidades más o menos iguales si hubieran encontrado la táctica para nada obvia, que era el desplazamiento alfil H6, explotando la debilidad de E3. Podría seguir caballo D por E4. En caso de que las blancas decidan cerrar el centro y la amenaza a E3 con F4, seguiría el retroceso del alfil a G7 y las negras tienen ligera ventaja. Caballo D por E4, alfil por E3 jaque, rey H1, caballo de 8 D7 y torre E1. Aquí también es posible G4, alfil por E4, F por E4, C6 y alfil F3 con ventaja clara de las blancas, o de lo contrario directamente dama D3 atacando el alfil, que es igualmente ventaja clara del blanco. Después de torre E1, alfil H6, F4. Aquí en esta posición G4 la máquina da como ligera ventaja del blanco. En lugar de F4, que he respondido con caballo por E4, caballo por E4, alfil G7, dama D2 y D5. Un buen movimiento y no se obtiene ninguna ventaja con la captura C por D5 o de lo contrario la retirada caballo C3, torre por E1 jaque, torre por E1, D por C4, caballo D5, alfil E6 y Kasparov aquí da como ligera ventaja de las negras. Pero vamos a incluir los siguientes movimientos para que comprendan que esto es así. B por C4, alfil por D5, alfil por D5 y caballo B6. Por lo tanto, en esta posición podemos observar una ligera ventaja de las negras. Siguiendo entonces con la línea C por D5, alfil por E4, alfil por E4. La captura torre por E4 lleva a la igualdad con torre por E4 seguido de caballo F6. Por lo tanto, alfil por E4, caballo F6, alfil F3, torre por E1 y caballo D5 con igualdad. Las negras tienen una mejor estructura contra la pareja de alfiles del adversario, quien también tiene un peón dama aislado, pero la posición está equilibrada. Regresando a la partida con E por F3, dama por F3, C6 y ahora E4.
Tras una apertura modestamente jugada, las blancas han conseguido inesperadamente una ventaja contundente. Han ganado espacio, han creado un poderoso centro de peones y han abierto la columna F, a lo largo de la cual pueden presionar el peón de F7. Las negras aún tienen suficientes recursos defensivos, pero el brusco cambio de la situación en el tablero casi me lleva al desastre. Jugó Kasparov alfil G4 como buena jugada, con ganancia de tiempo. Otros movimientos serían alfil E6 y las blancas responden con torre a E1 con una ligera ventaja, o la retirada del alfil a D7, que puede ser respondido con caballo A4. Pero aquí también podemos señalar dama D3 como ligeramente mejor para el blanco en lugar de caballo A4, que es el análisis que muestra Kasparov. Dama E7 o también en este momento caballo E6 es igual. Aquí en esta posición, después de dama E7, Kasparov había comentado que esto habría sido peor, pero sin embargo después de torre de A E1, las blancas tienen una clara ventaja. Por lo tanto, continuando con la mejor jugada, alfil G4, seguimos con dama F2 y dama A5. Un error según Kasparov. Esta salida de dama, que tiene la intención psicológica de asustar al oponente con la variante H3 y dama H5, resulta ser una jugada perdedora. El caballo debería haber sido activado urgentemente con el salto caballo E6, que era buena jugada. Por ejemplo, después de caballo A4, o si H3 seguiría caballo G5, H por G5, caballo por G4, dama E2, alfil por D4 jaque, rey H1 y F5 con iguales posibilidades para ambos jugadores. Caballo A4, caballo G5, D5, caballo de F por E4, un error que da ventaja al blanco. Mejor hubiera sido la retirada caballo D7, que está bien. En lugar de caballo de F por E4, caballo por E4, torre por E4, alfil por G7, rey por G7 con juego de doble filo. Aunque aquí con dama B2, que esto no lo comenta Kasparov en el libro, las blancas quedan mejor. Siguiendo el juego con dama A5, entonces C5 fue un error. Mi cálculo resulta justificado. De hecho, después de la jugada H3, Nikolayevsky, que me seguía, me refiero, o creo que Kasparov se refiere a que lo seguía en el campeonato, no se dio cuenta de la refutación, pues las negras no tenían la respuesta dama H5, que es un error, y confiaba en una rápida penetración en el centro, pero no tuvo en cuenta todos los matices tácticos, mientras que desde la jugada 10 a 15 jugué con incertidumbre. Aquí literalmente cobré una nueva vida y de repente vi una de las combinaciones más largas de mi carrera. Otras continuaciones son, en lugar de dama H5, alfil D7, que he respondido con C5. Esta respuesta hubiera sido igual contra la retirada del alfil a C8, o de lo contrario, la retirada del alfil E6 he respondido con D5, que también habría sido fatal. Ventaja clara, muy clara de las blancas. Mientras que después de dama C7, otra vez, el avance D5 es muy fuerte, y si alfil C8 o la retirada H5, entonces sigue caballo B5, seguido de alfil por F6 con ventaja amplia de las blancas. La jugada dama H5 es mala debido al golpe repentino E5, que es respondido con
D por E5, entonces ahora caballo de C a E4 ganando una pieza. Toda vez que si ahora caballo por E4 sigue dama por F7 jaque, rey H8 y H por G4 y las negras se quedarían con una pieza en contra. Siguiendo con el error de C5, alfil E6, una buena jugada. Estrictamente la única jugada que claramente fue subestimada por mi oponente. Las negras defienden el peón de F7 a tiempo y crean una amenaza de caballo G4, impidiendo que las blancas capturen el peón en D6. Por lo tanto, el blanco continuó con la jugada H3. Las blancas se ven obligadas a desperdiciar un tiempo. El intento de caballo C4 es respondido con alfil por C4, B por C4, D por C5 y E5. No es mucho mejor debido a caballo G4, dama por F7 jaque, rey H8, caballo a E4, C por D4, alfil por D4, alfil por E5, alfil por E5 y dama por E5 con un juego igual. Regresando a la partida con H3, D por C5 y E5. Después de jugar E5, Nikolaevski parecía muy contento con su posición, pero después de 5 jugadas la expresión de su rostro cambió. La alternativa D5 es dudosa y es arriesgada en vista de caballo G4 y ahora dos alternativas, dama F4. Si se captura el caballo con H por G4, entonces aquí seguiría alfil D4. Hasta aquí, comentario de Kasparov. Ahora, la máquina dice que después de D por E6, torre por E6, G5, torre D8, caballo C4, alfil por F2, jaque, torre por F2, las blancas tienen una clara ventaja, puesto que la relación de material de 3 piezas contra dama y 2 peones, ella la valora con esa ventaja, diferente a lo que podría haber analizado Kasparov. Esto se debe a la gran actividad de las 3 piezas de las blancas. La idea es jugar E5 y posteriormente caballo E4, con lo cual las casillas negras afectarían al segundo jugador. Regresando a la otra variante, dama F4, entonces alfil D4 jaque. Nuevamente la máquina aquí nos demuestra que caballo E5 era ligeramente mejor para las negras, tal vez por la amenaza del caballo a esta casilla de D3. Pero siguiendo con alfil D4 jaque, que son los análisis de Kasparov, sigue rey H1, caballo E5, D por E6, caballo por E6, dama F6 y torre de A a D8, con ligera ventaja del blanco y excelente compensación por la pieza. Sin embargo, aquí hubiera sido un error intentar recuperar la pieza con alfil por C3 debido a caballo C4, con ventaja ganadora de las blancas. Continuando la partida con E5, entonces C por D4. Es interesante que toda esta cadena de movimiento de las negras desde la jugada 16 hasta el final de la partida me vino a la mente de alguna manera inmediata, sin ningún esfuerzo particular. Las otras continuaciones aquí son caballo D5 o, de lo contrario, caballo 6 a D7. También es aceptable, pero quería demostrar la forma elegante de robar que había encontrado. Así que C por D4, E por F6 y alfil H6. Por supuesto, no D por C3 debido a F por G7, caballo D7 y ahora caballo C4 deja al blanco con una posición ganada. Alfil H6 es un buen movimiento que amenaza ubicar el alfil en E3 ganando.
por lo que dama por D4, torre a D8, caballo C4, una buena jugada. De momento, también fue realizado con evidente placer por Nikolayevsky. El joven probablemente ha pasado por alto algo, habría pensado, pero yo respondí con la misma confianza y rapidez: alfil por C4, dama por C4 y dama B6. Aquí también torre D2 está bien valorado por la computadora, pero los humanos no juegan de esta manera. Por lo tanto, dama B6 jaque, rey H1 y torre D4. El kit de la idea. Para salvar a su dama, las blancas tienen que permitir la invasión de la segunda fila por ambas torres enemigas. Como él mismo admitió, mi oponente se quedó perplejo cuando se dio cuenta de que en la complicada posición del medio juego después de C5 había un empate forzado. Por lo tanto, caballo A4. En caso de jugar caballo D5, torre por C4 conduce a un juego igual y habría llegado al mismo resultado. Por lo tanto, caballo A4, torre por C4, caballo por B6, torre C2, caballo C4, torre de E a E2, alfil F3, torre H2 jaque, rey G1, B5, buena jugada y prácticamente única que fuerza el empate después de alfil E4. O de lo contrario, si alfil C1, entonces seguiría torre por H3, alfil por H6, torre por G3 jaque, rey H1 y torre H3 con continuo. Por lo tanto, alfil E4, torre de C a E2, alfil F3, torre C2, alfil E4 y aquí se acuerda el empate en vista del ataque perpetuo o jaque perpetuo a la torre. Los espectadores y concursantes del torneo que observaban el caleidoscopio final de la partida se limitaban a sentir con la cabeza: este joven es realmente muy peligroso. El resultado más importante de esta dura escaramuza táctica fue que adquirí plena confianza en mí mismo. Nikitin expresó: antes de Daugavpils no fue difícil convencer a Gary de que durante el torneo debía jugar en lugar de referencia y cuadernos llenos de sabiduría. Y nuestra preparación para las partidas se realizaba en conversaciones pausadas durante los paseos por los parques o las calles, mientras que el sistema concreto de apertura que se iba a adoptar se decidía durante la cena, un par de horas antes del comienzo de la partida. Naturalmente, un método así solo era eficaz después de un minucioso trabajo preparatorio. Espero que esta complicada partida y bella al mismo tiempo le haya sido de utilidad y disfrute. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!